Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo conformado por Mendoza Carvajal Renato, Peláez Rojas Aquerdance, Pacheco Vélez Moro Mireya, quienes habla, y Rodríguez Tamani Angie, hablaremos sobre nuestro informe titulado Análisis y actualización de datos del Foro Perú en el siglo XXI. Soy Renato Mendoza Carvajal y les hablaré sobre qué requerimos para ser un país de primer mundo. En primer lugar, instituciones sólidas. Desde 2013 es un problema que Perú lleva arrastrando. Por ejemplo, el índice de competitividad a nivel mundial institucional, vemos que estamos retrasados ocupando el puesto 94 de 141 países, con una proyección a seguir retrocediendo. En nuestro país se resalta el crimen organizado, la desconfianza en la policía, en la independencia judicial, en los derechos a la propiedad privada, lo que provoca desconfianza en nuestra sociedad. El principal problema que tenemos es que el Estado y los políticos, los funcionarios, no están poniendo a servicio del ciudadano, quien es el que va a generar un cambio en nuestro país. Contar con instituciones sólidas generará confianza, ya que denotará la existencia de un sistema que funcione con reglas claras, estables, neutrales, predecibles, transparentes y con libertad, igualdad y orden. Por lo que este es un punto a seguir trabajando. En segundo lugar, un Estado eficiente y predecible. ¿Esto qué significa? Que cada sol gastado por el Estado debe ser valorizado por la ciudadanía a través del servicio que recibe. Si no es así, estamos hablando de un gobierno ineficiente. En esta situación nos encontramos. El ciudadano no confía en su gobierno. Eso se refleja en las encuestas. Cada 8 personas de 10 no confían en nuestro Congreso. Esto porque el gobierno no está poniendo al servicio del ciudadano. Como también observamos que en nuestro país no todos recibimos la misma calidad de servicio y dudamos que nuestro Estado sea transparente y permita ser fiscalizado por nuestra sociedad, por lo que el país debe buscar fortalecer este punto. En tercer lugar, el sector privado. Durante el año, el financiamiento global al sector privado tuvo un crecimiento del 5,8%, tasa mayor registrada en el 2018. Cabe señalar que este financiamiento incluye, además del crédito otorgado por las sociedades creadoras de depósito al sector privado, el financiamiento obtenido a través del mercado de capitales vía fondos mutuos, compañías de seguros y fondo privado de pensiones. Del mismo modo, este financiamiento incluye los créditos directos del exterior obtenidos por las empresas. El mayor componente de este financiamiento global fue el crédito otorgado por las sociedades creadoras de depósito, cuyo saldo fue de 332.195 millones en diciembre de 2019. El segundo mayor componente fue el financiamiento directo obtenido por las empresas desde el exterior, cuyo saldo en diciembre fue de 91.750 millones, lo que equivale al 20,9% de financiamiento ampliado total. El tercer componente fue el financiamiento directo obtenido por las empresas a través del mercado de capitales domésticos, emisión de bonos, vía inversionistas institucionales como el AFP, fondos mutuos y las compañías de seguros locales. Este tipo de financiamiento tuvo una recuperación luego de que el año previo tuviera un crecimiento casi nulo. Por último, una sociedad con necesidades básicas satisfechas. El Perú debe priorizar la atención de las necesidades básicas para mejorar su desarrollo social. Eso al menos es lo que se desprende del Índice de Progreso Social, un estudio comparativo entre 133 países que mide no solo los indicadores económicos, sino también factores como las oportunidades que los habitantes de una nación encuentran en su vida. Nuestra prioridad sin duda es enfocarnos en los indicadores como acceso a agua, nutrición y seguridad, pero si una persona con servicios básicos satisfechos, bien nutrida y saludable no tiene un entorno que le permita mejorar su condición social y es discriminada por su raza, religión u orientación sexual, entonces no encontrará con una buena calidad de vida. Tenemos un enfoque holístico y buscamos que esté en el diseño de las políticas, indicó respecto al caso peruano Alexandra Ames en entrevista con El Comercio. El índice toma en cuenta 52 indicadores que dividen en tres grupos: necesidades humanas básicas y fundamentos de bienestar y oportunidades. Esto con el fin de permitir que los países tengan una visión holística e integradora, según Ames. El Perú se encuentra en el puesto 55 a nivel mundial en el índice de progreso social, pero en el rubro específico relacionado a la cobertura de necesidades básicas, nuestro país está en el puesto 82. Esta parte del índice incluye aspectos como la nutrición y asistencia médica básica, el acceso a agua y saneamiento, la vivienda y la seguridad personal. Como dato final, el Perú se ubicó en el puesto 82 de 189 economías, según el Índice de Desarrollo Humano de 2019, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, mejoró 7 posiciones respecto al reporte anterior, que ocupó el puesto 89. En el 2013 obtuvo un índice de 0,33%. Mi nombre es Mireya Pacheco y les hablaré sobre
¿Cómo estamos en la actualidad? El impacto sobre la economía que tendrá la pandemia del COVID-19, según algunos economistas, es que habrá una caída del 5% del PBI y otros calculan que puede ser entre el 15 al 20%, lo cual dependería del ritmo en el cual se abre la economía y de qué tanto se pueda controlar la pandemia. El aumento de los niveles de pobreza en nuestro país se dará en entre el 5 y el 10%. Si logramos disminuir los niveles de pobreza en 20 años, esta podría subir entre un 25 y 30% a menos que se establezcan subsidios directos por un determinado tiempo a las personas que hayan perdido sus empleos para que puedan recuperarlos. ¿Cómo será la reactivación de la economía? Según algunos funcionarios del Estado, la economía está funcionando en un 44% de su capacidad. La primera fase de apertura va a aumentar esta cifra hasta el 70 u 80%. En las etapas de tercera y cuarta se llegará al 95 y luego al 100%. Algunos asumen que esto va a ocurrir en este año y otros consideran que podría tardar hasta 2 años. Los sectores que se han visto más afectados vienen a ser el turismo, ya que, por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Lima, que recibía más de 20 millones de pasajeros al año, lo cual significa que tenía una oferta de empleo muy considerable, y en este momento ha sido reducida. Por otro lado, los que se han visto más favorecidos son los supermercados, ya que han incrementado sus ventas en artículos de bajo margen, que son los comestibles. Se habla de un incremento en ventas del 15 al 20%. A nivel internacional, los sectores que más han mejorado son los vinculados a la tecnología. En el Perú, sin duda, el uso de las plataformas digitales ha crecido exponencialmente durante la pandemia. ¿Ser un país de primer mundo en 20 años? En el año 2014 se creía que se podría lograr esto. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima proyectó que para el año 2027 el Perú se podría convertir en un país del primer mundo. Estas proyecciones se tomaron teniendo en cuenta que el crecimiento sostenido anual sería del 6% en los siguientes 13 años. ¿Pero qué sucedió? Entre varios puntos a considerar, el COVID-19 es lo que nos está llevando cada vez a una situación que nos aleja de lo proyectado en 2014. A comienzos de este año, nuestro país y todo el mundo se vio afectado por la COVID-19. La implementación de cuarentena generalizada como medida de protección llevó a un descenso del Producto Bruto Interno de 17.4% durante el primer semestre del 2020. Según las encuestas del Banco Mundial, las familias peruanas experimentaron una de las mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina. Según los datos mencionados, y luego del análisis respectivo, creemos que nuestro país no podría llegar a ser un país del primer mundo en los próximos 20 años, ya que esta pandemia nos está afectando a la entorpecida gestión de nuestra economía en una gran magnitud, y lograr levantarla será un trabajo difícil. Es una lucha que nos tomará años para poder lograr recuperarnos económicamente. Soy Renato Mendoza Carvajal y seguimos con la exposición. Círculo virtuoso de desarrollo. Para que el Perú logre tal propósito se necesita contar con instituciones sólidas, un Estado eficiente y predecible, un sector privado moderno y una sociedad con necesidades básicas satisfechas. Dicho círculo va de lo general a lo particular y tiene como punto de partida el respeto a los principios que rigen nuestra sociedad, tales como la democracia, el Estado de Derecho, el libre comercio, el combate a la corrupción y la meritocracia pública, entre otros. Sobre esa base, será posible fortalecer las instituciones, vale decir, los partidos políticos, el poder judicial, el sistema financiero, los medios de comunicación y las universidades. Un clima de confianza propiciará un mayor flujo de inversiones con igualdad de oportunidades, riesgos razonables, crecimiento sostenido y mercados competitivos. En ese escenario, será posible mantener el crecimiento económico del país con el desarrollo de infraestructura, productividad, competitividad, rentabilidad, entre otros aspectos. Por último, de concretarse los supuestos precedentes, el Perú será un país con menos pobreza y con más educación, información, infraestructura, conectividad, saneamiento, seguridad, ahorros, etc. Es decir, una nación con niveles de vida similares a las del primer mundo.
Soy Angie Rodríguez Tamani y les hablaré sobre qué debemos hacer para desarrollar el país. La mayoría de los países deben globalizarse de alguna manera para mantenerse a flote, por lo que ser económicamente viable a nivel internacional es esencial para que cualquier nación del tercer mundo se levante financieramente. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Qué debe hacer el gobierno y la gente de un país pobre para alcanzar un mayor nivel de riqueza? Pues existen 6 alternativas que deben ser logradas dentro de un país. Entre ellas tenemos reducir la pobreza, mantener el crecimiento económico, fomentar la inversión, generar confianza, fortalecer las instituciones, respetar los principios. Reducir la pobreza. En el Perú, para revertir esa idea que se tenía en el año 2013 para el 2020, ellos pensaban que el país iba a crecer, pero no contaban con la pandemia. Y para refutar eso, se proyectaban para el 2020 que tenemos que buscar fuentes confiables para hacerlo, como por ejemplo los problemas sociales, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades del liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. De aquí al 2030, reducir al menos la mitad de la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza. Mantener el crecimiento económico. Entre el año 2002 y 2013, el Perú fue uno de los países de crecimiento más acelerado en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PBI del 6.1% anual. Considerando esta profundidad de la recesión del 2020, para el 2021 se espera un fuerte repunte, lo cual presupone una ejecución acelerada de inversión pública y las mejores condiciones internacionales a raíz de la implementación de una vacuna contra el COVID-19. Fomentar la inversión. En el Perú, en el año 2012, se ubicó en el quinto lugar de los países de la región que más invierte en infraestructura económica con respecto al PBI, con un 4,4%, mientras que el 2020 la inversión pública continúa avanzando en el Perú y al cierre de agosto mostró una recuperación por tercer mes sucesivo respecto al mes previo, al situarse en 1.956 millones de soles. También tenemos generar confianza. Los indicadores de confianza en el 2013 se han estancado en menos de 50 puntos durante algunos meses. Pero ahora es necesario un shock de expectativas de confianza, de tal manera que se asegure el crecimiento del gasto de los consumidores y que la inversión se mantenga a niveles consistentes con una tasa de crecimiento de 5 a 6% en los próximos años, mientras que en el 2020 la confianza empresarial empieza a recuperarse gracias a los empresarios peruanos que aún siguen creyendo en sus negocios. Fortalecer las instituciones. En el año 2013 se fortaleció el servicio público y los sistemas administrativos de forma general y no aislada, por lo que en el 2020 se espera utilizar lo mismo para seguir teniendo los mismos sistemas administrativos y mantenerlos para la mejora de todos los peruanos. Y por último, respetar los principios. Entre ellos tenemos democracia, Estado de Derecho, libre competencia, libre comercio, libertad de prensa, igualdad de género, libre de flujo de divisas, propiedad privada, entre otros. Mi nombre es Axel Dante Peláez Rojas y concluiré con la meta actual. Meta actual para el desarrollo del país. Para el 2020, bajo el actual contexto de crisis derivada de la pandemia, se espera que los déficits fiscales en el mundo serán significativamente altos, lo que conllevará a países avanzados y emergentes registren los niveles más altos de deuda política en la historia. El tamaño del impacto en las cuentas fiscales en cada país se dependerá de la magnitud de la contracción de la actividad económica y su efecto en la caída de los ingresos fiscales, además de las medidas que implementen para hacer frente a la COVID-19. Para Perú, en 2020 se espera un incremento transitorio del déficit fiscal, el 10.7% del PDI. Se estima una caída de los ingresos fiscales de 21.4% real, afectados principalmente por la menor actividad económica, el deterioro del entorno internacional que reduce los precios de importación y las medidas de alivio tributario. Por su parte, el gasto del gobierno general crecerá 15.6% real
por la implementación de medidas para la prevención y contención de la COVID-19, así como la reactivación económica. Gracias.